¿Cómo están? Bienvenidos a esta forma de comunicación electrónica a través de Facebook, nuestra cuenta de Facebook como Agroteso. Facebook Agroteso nos permite a todos ustedes tener este intercambio, esta comunicación, este diálogo, este compartir. Recordemos que hay tres cosas importantes en la actualidad que casi han sido olvidadas y que por lo tanto necesitamos tener más reflexión en ese sentido. Uno es el compartir. Se nos ha olvidado compartir. Hemos fundamentado una sociedad altamente egoísta y poco altruista. El compartir es sumamente importante para la evolución de todos los pueblos. El segundo fenómeno en esta escala de valores importantes que se han olvidado casi completamente en la sociedad intelectual actual, esta era materialista que nos cobija, es la búsqueda del conocimiento, de la verdad. La búsqueda de la verdad es tan importante como el aire que respiramos. Hoy en día existe alrededor de nosotros y de nuestra sociedad, de la civilización actual, una gran cantidad de falsedad. La falsedad no viene desde las fuerzas jerárquicas de la evolución del ser humano. La falsedad viene desde otras esferas altamente degeneradas. El tercer aspecto importante es la comunión de todo. Es decir, generar el bien ante todo, el bien común. Esta eudaimonía se puede decir desde el antiguo griego, que nos permite el acercamiento entre todos nosotros, hombres y mujeres, niños, niñas, que formamos y conformamos esta sociedad. Si no existe esta común idea, si no existe esta comunidad en este sentido, esta búsqueda del bien común hacia el bien, hacia lo bueno, hacia lo bello, hacia la verdad, no podemos fundamentar una sociedad que germine en sus formas para la próxima generación de seres vivientes. En este campo, entonces, hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante, importante. En este momento vamos a discurrir esta conferencia titulada Los cometas y su influencia sobre el hombre y la agricultura. Es poco común hablar a través de estos medios sobre los aspectos planetarios, sobre la influencia en el crecimiento de las plantas y el estado de ánimo y conciencia del ser humano, de los animales inclusive, y hablar de los afectos de los planetas. No estoy hablando para nada de horoscopía. Por favor, separemos las cosas. No se puede mezclar, como dicen en el campo, un dicho campirano, no se puede mezclar en el mismo corral lo horro con lo parido. La horoscopía es, a mi juicio, una degradación de una de las ciencias sagradas importantes, ciencias sagradas espirituales, como es la astrología. Desde un concepto de elevarla hacia la astrosofía, es decir, alcanzar los máximos ideales filosóficos respecto al movimiento de los planetas en la influencia de la vida en general. Muy bien. Si esto lo vemos escaso con una forma de investigación científica, espiritual, clara, con bases, con fundamentos, y lo vemos poco en los medios de comunicación, referidos esto al crecimiento de las plantas, o referido a los comportamientos de orden animal, pues mucho más será entonces la escasez respecto a cuál es el significado de los cometas. Para nuestros prehispánicos eso es importante ponerlo aquí. Cuando ellos observaban un cometa en el firmamento, estaba claro que venía una filosofía en el siguiente sentido. El cometa es el portador de que el pasado anuncia el futuro. Señales en el cielo, novedades en la tierra. Y esto es de importancia capital.
todo lo que sucede en el cielo, en la bóveda celeste, en este hermoso mar de estrellas y planetas en el firmamento, tiene a su vez una relación intensa con el mundo de los seres humanos, con el mundo animal y con el mundo vegetal. Así que nosotros nos hemos dado la tarea de dar investigación profunda en estos sentidos y poder tener un amalgamiento entre la filosofía y la cosmogonía de nuestros prehispánicos, utilizarla para época actual, con nuestra conciencia, con tanta intelectualidad que hoy nos circunda, y llevarla a un aspecto más allá del pensamiento común humano. Porque estas cosas se tienen que investigar no con el intelecto actual, ni con el razonamiento que la ciencia reduccionista nos ha tratado de inculcar. No. Esto se tiene que llevar con tres aspectos fundamentales que están por encima del pensamiento común. Número uno es con imaginación. Número dos, con inspiración. Número tres, con intuición. Estos tres aspectos que acabo de mencionarles, solo es posible utilizarlos en forma plena y consciente si tú eres el gobernante de ti mismo, en tus deseos, en tus pasiones, en tus apetencias, en tus simpatías o en tus antipatías. Esto es importante, esto es muy importante. No se puede acercar uno al cosmos con una mente racional humana bañada de intelectualismo materialista. A lo mucho que vas a llegar es al telescopio, pero no vas a llegar al conocimiento por sí mismo. Así que me he atrevido a dar este tema porque son muchos los estudios que hemos llevado a cabo en nuestro Instituto de Investigación. Por supuesto que es investigación científica del orden espiritual, o también conocida como ciencia de lo invisible. El hecho de que no se vea, no pese, no se toque, no significa que no existe. Es como pensar que las ideas no existen porque no se miden, porque no se cuentan, porque no se pesan. Eso es una manera verdaderamente escalofriante de decir que las ideas no existen, basado en esto. Muy bien, dando un avance entonces en todo lo que nosotros queremos llevar a ustedes a través de este diálogo, a través de este medio de comunicación electrónica, es precisamente elevarnos un poco más. Estamos en el planeta Tierra, pero necesitamos tener un enfoque con un grado de aumento por encima del pensar común, utilizando la imaginación, no la fantasía, la imaginación que nos permita entender que la esfera terrestre es la concreción de todas las fuerzas que están en el orbe celeste. Eso necesitamos entender. Y así entonces tenemos la esfera terrestre y por encima nosotros de ella tenemos la esfera lunar. Después, sucesivamente, en orden ascendente, tenemos la esfera mercurial, la esfera venusina, y luego viene la gran esfera que es el equilibrio de todos los planetas, que es la esfera solar. Por encima de la esfera solar nosotros tenemos la esfera marciana, después viene la esfera jupiteriana y finalmente tenemos la esfera saturnal. Los estudios de estas ciencias de la astrosofía nos indican el estudio de estos 7 componentes planetarios. Todo lo que está extrasaturnal, es decir, tenemos a Urano, Neptuno y Plutón, han sido descubiertos recientemente. Pero eso no significa que pertenezcan a estas 7 fuerzas luminosas, porque estos planetas extrasaturnales, así les llamo yo, están fuera de la órbita de Saturno, pertenecieron a otras eras en otros tiempos del misterio de la vida, que hoy no nos toca anunciarlos, no nos toca describirlos.
Vamos a concretarnos entonces fuertemente en esta esfera planetaria. A su vez, el cinturón del límite de nuestro sistema solar lo conforma las estrellas fijas en un grupo de 12 estrellas que conocemos como la esfera zodiacal. Posteriormente, como un abrazo que pasa diametralmente y ortogonalmente sobre nuestro sistema solar, incluyendo la esfera zodiacal, tenemos a la Vía Láctea, donde existen 4 gérmenes importantes, donde se ha desde allá elevado para que la vida sea posible en nuestro planeta. Vuelvo a recordarles que cosmos con K del antiguo griego significa orden, ordenamiento, precisión. Por lo tanto, necesitamos entender estos fenómenos. Así que, valorando en qué momento estamos nosotros dentro de nuestra plática con este tema, hacia dónde nos vamos a mover, por dónde nosotros podemos encaminarnos, tendríamos entonces que meditar mucho lo que a continuación voy a narrarles. Haciendo un paréntesis antes de continuar, el día de hoy no tengo un libro para mostrarles que siempre ha sido nuestra forma de presentación. Si bien es cierto que yo les he mostrado libros, se los he mostrado para que ustedes puedan tener oportunidad de leer y de hacer búsquedas. Pero la verdad es que necesitamos hacer la búsqueda de 3 libros que no están en ninguna biblioteca, que no están en internet y que son importantes ni siquiera a ninguno de los servidores donde compran los libros a través de medios de comunicación, porque son los libros de la vida, el libro de la naturaleza, el libro de la forma. Si nosotros entendemos esto, entonces tenemos un enfoque claro de dónde nosotros queremos movernos. Es decir, el libro te va a apoyar, es una herramienta, pero debemos de tener la digestibilidad interior espiritual para esa letra entre y pueda entonces derramar su luz en nosotros, dar la comprensión y el entendimiento que nos permita abrirnos hacia otras formas nuevas de pensar. Muy bien, entonces situados en esta conferencia, bajo este tema que es importantísimo, cuando nosotros vemos, cuando se calcula, antes de continuar, cuando se calcula cualquier tipo de escenografía planetaria respecto a una persona, a los animales o a las plantas, y lo vemos desde el punto de vista planetario, no se nos olvide que solamente son indicadores. Y por cierto, para dejar firme de una vez por todas, no existe, por favor entendamos esto, no existe ningún planeta en nuestro sistema solar que sea con influencia negativa hacia nuestra prosperidad. Ningún planeta, como seres grandemente evolucionados, desean generar daño o pavor en cualquier tipo de ser viviente que habita la faz de la Tierra. Entendamos esto, porque son conciencias extraordinariamente y exponencialmente muy grandes cuando nos metemos al campo de los planetas. Quiero decirles que lo único que ven nuestros ojos a través de telescopios en los planetas es la punta del iceberg. Es decir, todo lo que no vemos es la fuerza de estos planetas. Si nuestra mente nos engaña en el sentido de que vemos tan lejos los planetas y cómo a esa distancia puede tener cierta influencia, significa entonces que lo estás intelectualizando y que no te has dejado guiar. Porque el cuerpo físico, en todos sus componentes, su origen es el origen del polvo cósmico. Y todo lo que está en la Tierra y por encima de ella es origen del polvo cósmico, de la esencia divina del Padre de todos los padres
que habitan en los cielos. Así que con esta información procedemos entonces a describir el tema que estamos debatiendo en estos momentos, que lo estamos exponiendo con ustedes, que estamos haciendo esta ponencia con ustedes bajo esta caracterización. Así que, montados en este tema, ahora viene una situación relevante, porque podríamos entender cuáles son los ritmos cósmicos, calcularlos inclusive, de todos estos planetas que ya comenté. La Luna con sus 28 días, con su correspondencia en Saturno, porque Saturno la Luna tiene 28 días, 27 siderales, 29 si son desde el punto de vista astronómicos, pero también tenemos la contraparte con Saturno, Luna-Saturno. Saturno tiene 28 años, entonces tiene una correspondencia con los 28 días de la Luna alrededor de la Tierra. Son correspondencias. Así que si nosotros vamos más al fondo, bueno, pues tenemos claro de dónde vienen los arquetipos. Vienen de las 12 zonas zodiacales, los diferentes arquetipos, pero tendríamos que dar un salto cuántico para entender el fenómeno de los cometas, que no es tan sencillo para una mente materialista, para una mente que ha generado una gran cantidad de intelecto. Así que, quiero decirles algo, entre más intelectual sea una persona, atención con esto, entre más intelectual sea una persona o se autollame intelectual, entre más se viva hacia el intelectualismo, entonces menos posibilidad tendrá aquella persona de una observación en el campo de lo espiritual. Digamos que están ciegos hacia los aspectos espirituales, hacia los fenómenos de las causas. Así que con esta visión tendríamos que irnos entonces al sistema cometario, es decir, los cometas. Si entendemos a través de la ciencia de la astronomía, la ciencia natural, pero cuando muchos de los fenómenos de los planetas y estrellas fijas, pero cuando llegamos a los cometas, esto cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque nuestro sistema solar tiene una eclíptica junto con todos nuestros planetas. Ahorita voy a hacer algunos trazos. Pero el sistema cometario viene de una forma completamente diferente, como parábola. Y eso es importante entenderlo, es una parábola. Y describe, por supuesto, una elíptica como de un tipo de forma de huevo, de gallina. Esto es interesante entender, porque esa forma es una forma femenina. La mayoría de los cometas que nosotros observamos en el firmamento, como el que está hoy presente en nuestro cuadrante celestial, que es el cometa llamado Neowise en inglés, o Neowise en inglés, que significa la nueva sabiduría. No por nada, esto no es por ningún motivo casuístico de que se le dan los nombres a los cometas de esa manera, sino que tenemos aquí una situación interesante para poderla describir. Neowise significa el nuevo conocimiento, la nueva sabiduría. Así que este cometa que se está viendo actualmente, si sales a las 4 de la mañana, puedes fijarte hacia el noroeste y puedes observarlo, inclusive, si lo permite la noche, la madrugada, inclusive sin telescopio. Pero sus órbitas, vuelvo a repetir, son ortogonales respecto a la eclíptica de nuestro sistema solar en parábola. Nuestro sistema solar va en esta forma y los cometas siempre entran de esta manera. Esto es importantísimo porque tenemos que abordarlo desde un enfoque verdaderamente espiritual. Pero vayamos a la realidad, porque no se pueden explicar las cosas espirituales si no hay una realidad física en el mundo material en que vivimos. Observemos lo siguiente.
En los últimos 6 meses, nosotros tenemos presente esta pandemia, pero tenemos que observar cuáles son las señales que nos están mandando todas estas fuerzas espirituales que existen en diferentes esferas que ya mencioné. Hemos tenido una cantidad de aspectos que desde el cielo son mensajes importantes para poderlos interpretar con nuestra mente terrestre, por lo menos tener un esbozo de lo que es el mensaje. Durante estos 6 meses hemos observado en el cielo cantidad importante de meteoritos, cantidad importante de estrellas fugaces, cantidad importante de fenómenos en el cielo. Nunca antes se había observado tanto movimiento de estos eventos celestes en una época como la nuestra. Eso nos tiene que quedar muy claro. Este fenómeno está llevando una dinámica muy pronunciada de los movimientos de los cuerpos celestes y extracelestiales hacia nuestro campo de visión. Eso es importantísimo, entenderlo de esa manera. Ahora bien, antes de llegar al segundo aspecto, segunda fase de esta plática, quiero comentarles que antes de este cometa, que ahora en estos tiempos, en estos días se puede observar, Neowise, tuvimos al cometa Atlas. Y luego anteriormente tuvimos al cometa Swan. Cometa Swan en inglés significa cisne. Cisne en su etimología del antiguo griego significa signo. Por eso vuelvo y repito, todos los signos que vemos en el cielo tienen su manifestación en la tierra en 2 vertientes. Hacia la purificación en primer lugar y hacia la germinación en segundo lugar. Purificación, a su vez, tiene 2 salidas. O saca lo mejor de cada ser humano, o saca lo peor de cada ser humano. Y nosotros nos hemos dado cuenta cómo con esta pandemia ha salido lo mejor y lo peor del ser humano, especialmente en el área de la comunicación y de la política. Esto es a nivel mundial, no es exclusivo de nuestro país, porque es purificación. Recuerden que crisis, con K, significa juicio de lo alto. Así que necesitamos entender esto. Esta pandemia tendríamos que evolucionar con ella, porque es una invitación hacia la parte luminosa, y al entenderla y comprenderla y aplicar la parte luminosa en automático, por decirlo así, el número de contagios empieza a disminuir. Porque recuerden que todo lo que estamos observando en la pandemia, vuelvo y repito, lo he dicho en varias conferencias de este tipo, es el efecto, es la materia, no la causa. Y la causa es la importante porque tiene 2 salidas, o es causa espiritual o es causa emotiva, o ambas. Así que nosotros necesitamos entenderlo. Si en Colima, entendamos esto bien, si en Colima somos capaces como sociedad de redimirnos ante tanta violencia, causada por el ser humano, pero redimirnos no a la violencia, sino a la evolución, es decir, hacia la luz, hacia la vida, hacia el espíritu. Redimirnos con el espíritu de todos los espíritus, que es la luz de todas las luces, que es el Cristo. En ese momento nuestra sociedad colimense, al siguiente día, o quizá ahora, empieza a descender el número de contagios que tenemos nosotros por día. Ustedes pueden reírse en su casa felizmente, como quizá algunos lo están haciendo en estos momentos por lo que acabo de decir. Pero presten atención, por favor. Una vez en su vida escuchen, por lo menos. El problema actual de la pandemia se debe
a que no existe en ningún lugar del mundo 12 ancianos, que es el consejo de ancianos, que con la sabiduría pueden conducir perfectamente bien esto y transformar esta pandemia en una posibilidad tremenda de crecimiento espiritual para toda la sociedad. Si entendemos que el principio espiritual está por encima de cualquier efecto, no entendido de esta manera, entonces estamos entrando en crisis tras crisis y en psicosis tras psicosis. Se los digo por lo siguiente, ya que estamos en este tema. Por eso este título está relacionado con los cometas y el hombre y la agricultura, porque todo está unido. Así que con este ánimo de mensaje voy a darme el permiso de poder describir algunas cosas en el pizarrón para poder dar la segunda parte de esta plática. Permítanme solamente unos cuantos segunditos aquí. Voy a quitar esta sillita, que es la silla presidencial. ¿Se creen? Muy bien. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí tengo mi equipo, a quien pido posteriormente al término un aplauso porque estamos haciendo aquí malabares. Estamos trabajando para que ustedes puedan tener una muy buena imagen y darnos seguimiento en esto. Entonces veamos lo siguiente. Esto es importante entenderlo desde este punto de vista. Si nosotros colocamos aquí el cuerpo, es decir, esta figura, y posteriormente damos esta cauda, pues en evidencia tenemos nosotros la forma de un cometa. Entendamos lo siguiente, por eso es importante este tipo de pláticas. Los cometas, cometa significa cabellera, cola, cauda. Eso es lo que significa cometa. Cabellera, cola, cauda. La pregunta nuestra es, lo que yo observo aquí es una cola, por decirlo así, en el firmamento. ¿Dónde está el animal que lleva esa cola? ¿Dónde está el cuerpo del animal que lleva esa cola? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Vuelvo y repito, investigaciones de su servidor que comparte con todo el corazón a todos aquellos que tengan oídos para oír. Así que, continuando con esto, tiene una referencia interesante por lo siguiente. Animal viene de anima, es decir, animus. Anima significa, a su vez, animus, y esta a su vez, en castellano, alma o ánima, como muchas veces nuestra cultura en el país los nombra, ánimas del purgatorio, las almas. Esto significa alma. Entonces vean ustedes lo siguiente. Las enfermedades psicosomáticas, psique significa alma, soma, cuerpo. Las enfermedades psicosomáticas tienen cabida en el alma. Lo que más tenemos como humanidad son enfermedades psicosomáticas que afectan nuestra alma y por supuesto nuestro cuerpo. Soma es cuerpo. Muy bien. Los cometas, atención con esto, que tienen que ver con un cuerpo espiritual animal, pero no animales como los que nosotros conocemos en la tierra. Tiene un nombre que se escribió en uno de los mejores libros sagrados que existen en la Biblia.
que se llama el libro de la Revelación o Apocalipsis. Aquí quiero aclarar algo muy importante. No soy pastor, no soy sacerdote católico, con todo el respeto a ambas religiones, porque no lo voy a discutir en ese escenario, que lo puedo hacer, pero no lo voy a discutir en ese escenario, porque lo quiero discutir con una mente que está atrás de esta cámara, que es una mente que está madura, que está consciente y que es libre. Bajo esos tres términos, me doy el permiso de poder decir entonces lo siguiente. Este animal que está aquí es conocido en los libros sagrados como la bestia. Bestia. Porque aquel que escribió el libro de Apocalipsis, que es Juan tuvo la inspiración divina. Y es un libro sellado porque está dirigido como una carta. Cuando usábamos cartas, las sellábamos para que esté dirigido solamente al destinatario y nadie más lo puede leer. Es un libro tan elevado que está dirigido solamente a aquellos que con humildad, con voluntad y con entusiasmo y admiración y respeto sobre las ciencias sagradas pueden abordarlo, y será decantado para ellos una gran cantidad de conocimiento. Entonces, bestia, atención. Lo que más existe entonces conectado con todo esto es el alma. Volvemos a este tema. Por lo tanto, la aparición en el firmamento, la entrada. Pero antes quiero hacer un paréntesis. Las órbitas de los cometas no están de todo claro en la ciencia de la astronomía, porque llega un momento en que desaparecen, por decirlo así, del firmamento. Así que tiene su misterio. Pero lo que sí quiero comentarles es de que cada vez que entran a nuestro sistema solar a través de esta parábola que les estoy hablando en sus órbitas, tiene algo interesantísimo desde el punto de vista del estudio de lo que nosotros queremos interpretar. ¿Por qué? Porque esta entrada de este cometa tiene la siguiente característica: purificar. Purificar, ¿qué? El alma. Porque el alma, los deseos que están anidados en el alma, porque el deseo fue el que nos generó, observemos esto, meditémoslo, el deseo fue lo que generó la caída del jardín del Edén. ¿Dónde está el deseo? En el alma. En el alma se encuentran los deseos, las pasiones, las apetencias, las simpatías, las antipatías. ¿Quién es el portador de nuestra alma? El sistema nervioso. Sistema nervioso central es la cabeza. Todo el sistema de nervios y terminaciones nerviosas que tenemos es la cauda. Entendamos esto. Ahora bien, lo voy a llevar más profundo para que vean ustedes la conexión que tenemos entre ambos. La conexión es de la siguiente manera. El cuerpo, por decirlo así, la cabeza del cometa, por Rudolf Steiner sabemos, él lo dijo antes de que esto fuera posible analizarlo con la ciencia actual. Él dijo que la cabeza, atención con esto, estaba conformada de cianuro. Esto es importante entenderlo. Después, investigaciones en el campo de la astronomía póstumas a Rudolf Steiner evidenciaron que las cabezas de los cometas efectivamente estaban hechas de cianuro. Muy bien, pero ¿a dónde vamos? Porque esto puede causar cierta sensación.
Recuerden que estoy amalgamando. Por eso nuestros prehispánicos sabían perfectamente cuando venía un cometa que tenía una espada de doble filo. Porque el exceso de cianuro mata, pero en dosis homeopáticas cura. Entendamos este mensaje. De los 3 cometas que han entrado a nuestro sistema, rozando nuestra órbita terrestre, es decir, entraron en nuestro sistema solar, dieron vueltas sobre el astro rey y salieron. De los 2 que antecedieron a este que está actualmente en el firmamento, esos 2 se disgregaron. Digamos que fueron degradados a 0 componente. Se degradó. Pero aquí viene lo interesante. 2 de ellos se degradaron. Veamos el primero. Se llamaba el cometa Swan, cisne, signo. Entró, salió y casi se difumó, casi se degradó por completo y salió. El segundo, Atlas. Recuerden, signo primero, segundo, Atlas. ¿Cómo se llama la vértebra que sostiene nuestra cabeza? ¿Cómo se llama? La primera vértebra que tenemos que sostiene nuestra cabeza. Atlas. Atlas, atención, fue totalmente degradado. Se desfragmentó completamente. Una fragmentación completa. Y en la actualidad solamente nos va a dejar un mensaje de luz importante. Ese es mi estudio, pero vayamos acá a entenderlo. Si estos planetas, aquí tenemos nosotros la Tierra, y estos cometas, perdón, este cometa que está, por decirlo así, encima de la Tierra, se fragmenta. ¿Saben qué sucedió con esa fragmentación a una esfera muy alejada de la Tierra? A la esfera planetaria hay fragmentación. ¿Saben qué sucede? Que se está, por decirlo así, voy a utilizar estas palabras de forma coloquial para que se pueda entender. Y me permito hacerlo. Dios está macerando los remedios importantes utilizando las cabezas de estos cometas, fragmentándolos, porque los está macerando, dinamizando, de tal manera que el cianuro contenido en estos cometas se dinamice, se potencialice y se homeopatice a las dosis necesarias para la curación de todas las enfermedades en nuestro planeta Tierra, especialmente aquellas relacionadas con la ceguera espiritual que circunda en esta época tan materializada. Porque se sabe por Rudolf Steiner que el cianuro homeopatizado, es decir, en diluciones muy altas, remedia muchas de las enfermedades que son su depósito en su mayoría en el alma. Si el alma está desequilibrada respecto al cuerpo físico y respecto a nuestro yo, que es el ego, la conciencia, tenemos como efecto físico las enfermedades. Vean ustedes la importancia, van 2 cometas que se desfragmentan, que se degradan, para decantarnos una cantidad de cianuro en dosis homeopática, por un lado, pero hay otro dato importante. Y aquí es donde se conecta una plática con otra. Voy a tratar de evidenciarlo con el siguiente diagrama. Entonces entendamos. Aquí tenemos nosotros la Tierra. Aquí está la Tierra. ¿De acuerdo? Acá arriba, disculpen que se vea así de este color, es el cometa. Cuando pasan y se desfragmenta, una cantidad importante
una cantidad importante, de aquí al fragmentarse, una gran cantidad importante, no del cianuro en dosis homeopática, sino de fuerza espiritual y cianuro homeopatizado, ingresan a la tierra y son, por decirlo así, llevadas hasta diferentes esferas del interior de la tierra. Pero todo esto que emanó en esta degradación del cometa tiene que ver con las plantas que están por encima de él. Todas estas plantas que están encima de la tierra van a absorber la parte de las sustancias que son portadoras de estas fuerzas espirituales para llevarlas y ofrecerlas como alimento. Todo lo que ha sucedido, todo lo que estamos cultivando en campo abierto, no tapadas con plástico, todo eso está cayendo, la tierra está absorbiendo todas esas fuerzas espirituales que entran en dosis homeopáticas con el cianuro hacia la tierra las transforma, especialmente a partir de las 3 de la tarde, y las eleva como alimento suculento a las plantas, y estas a su vez, en el proceso de elevación, de ascensión, de filtración de carácter espiritual, las colocan en los frutos que vamos a consumir, para que sea benéfico en nuestra alma, para que equilibremos nuestro pensar hacia una sociedad de evolución, que exista la verdad como el camino fundamental de la construcción de todas las sociedades en el futuro a partir de este presente, y que sea entonces el altruismo, el amor verdadero, lo que brille en los ojos de cada persona sobre la faz de la tierra, y no el odio, el rencor, el miedo, el pavor, el terror, sino que sea la conciencia plena del ser humano. Durante estos meses, esto inició en marzo, en la primavera, estamos en verano, y es curioso por lo que les voy a decir. Quien elaboró todo esto a partir de primavera para darnos los mejores remedios para nosotros, para actuar en la causa de lo que vivimos, de los problemas que nos enfrentamos, en la causa, no en los efectos. En primavera tenemos presente al arcángel Rafael. Poco me importa a mí si ustedes creen o no creen, porque esto no es un asunto de fe, es un asunto de conciencia y de ley universal. Y que, en este caso, tengo la oportunidad y el permiso para poder decirlo de esta manera con ustedes. Vuelvo a repetir, no es un asunto de fe, es ley cósmica. Así que Rafael se le conoce como el que lleva los remedios a la salud del ser humano. Con él iniciamos. A hoy estamos con Uriel, porque estamos en el verano. Y Uriel también, en su bondad infinita, nos está derramando una cantidad de medicamentos homeopáticos que vienen con este cometa para la evolución de las almas del ser humano. Así que a partir de marzo pasado y verano de este año, todas las plantas que nosotros estamos cultivando, esos frutos llevan estas fuerzas cometarias, porque son fuerzas que tienen que ver con el crecimiento espiritual y la curación desde el origen, desde las causas. Esta es la importancia entonces de la conexión entre los cometas, entre el hombre y la agricultura. Más datos. Este año en particular, y a las pruebas me remito, todos aquellos que producen viñas, que producen uvas, que producen sea uva de mesa o uva para vinos, la calidad, especialmente aquellas que van dirigidas a los vinos, va a ser mucho mejor
porque los taninos contenidos en el vino de uva tienen mucho que ver en su maduración y en su sabor, porque los taninos se presentan en las plantas como un fenómeno astral. Cuando yo hablo de fenómenos astrales, por favor entendamos esto, astral, estoy hablando de fenómenos que tienen su efecto en el alma. Entonces, estos fenómenos astrales, es decir, de una serie de combinaciones y mosaicos de astros, por eso nuestros prehispánicos al alma le decían cuerpo estrellado o cuerpo de las estrellas. Con todo el respeto para los que sean agnósticos, con todo el respeto para los que sean protestantes. Pero la Virgen de Guadalupe fue dibujada en la tilma, en una fibra de maguey, fue ilustrada y su alma está llena de estrellas. Entendamos. Para que vean cómo nuestros prehispánicos, con ese conocimiento, con el 10% del conocimiento de nuestras raíces de los antiguos mexicanos, podríamos resolver cantidad de cosas y de problemas que se nos presentan a nosotros. Lo primero que enseñaban en las escuelas del Calmecac, en el Valle de la Náhuac, en nuestro país, era saber conducirse con propiedad en las virtudes para que éstas te guiaran en el camino y no cayeras en la corrupción. No cayeras en la corrupción. Porque entre más elevamos las 12 virtudes que tenemos en el alma, mejor conducción tenemos como país, como sociedad, como el mundo entero. ¿Y cómo es posible que en ninguna escuela de educación superior o de posgrado se genere ni siquiera una de las 12 virtudes? Una de las 12 virtudes. Así que, con esta visión, vamos a concretar el tema de hoy, observando pues esta combinación. Y lo hacemos al propio estilo de nuestros prehispánicos. Ellos, lo que voy a dibujar ahorita, no le nombraban así, pero tenían muy claro el origen de todo. Así que entendamos esto. Aquí tengo yo el cuadrado que tanto les gustaba a ellos. No por nada, nuestros prehispánicos hacían muchos edificios cuadrados o rectangulares. Porque en lo rectangular o en lo cuadrado, si nosotros hacemos un cuadrado perfecto o un rectángulo perfecto, nosotros en un cuadrado podemos tener un círculo perfecto, abordando y rozando cada una de sus esquinas. Círculo femenino, cuadrado masculino. Entonces entendamos esto. La última cena fue en una casa rectangular donde el Cristo tenía diferentes aspectos, donde estaba el altar que generaba un círculo, porque se tenía que tener fuerzas que fueran a los 4 puntos cardinales y efectos espirituales que fueran a los 7 puntos importantes del planeta. Dado esto, entonces, nosotros tenemos norte, sur, este, oeste. Todas las culturas ancestrales saben que las orientaciones tienen que ver con fuerzas. Mientras que aquí tenemos el elemento tierra, aquí tenemos el elemento agua, aquí tenemos el elemento aire y aquí tenemos el elemento fuego. Atención con esto. Significa entonces cianuro, vuelvo a la palabra, cianuro. Cianuro. ¿Qué es cianuro? Carbono y nitrógeno. Ahora entendamos, ¿dónde viene esto? El carbono lo tenemos en la tierra como representante mineral de las fuerzas espirituales, porque todo lo vivo, cualquier organismo unicelular o pluricelular,
está construido de cadenas carbonatadas, carbono, porque el carbono es presente. En la esquina diferente, contraria al carbono, en el aire, el nitrógeno. Y aquí tenemos entonces nosotros un eje que las ciencias sagradas denominan el eje de la muerte, de la transformación. Cuando se construye una proteína, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, llevada a cabo por la presencia de azufre, esto es vida. Pero cuando esta proteína se empieza a degradar y a perder parte del nitrógeno, del oxígeno y queda nitrógeno, entonces se convierte en alcaloide. Y cuando de plano solamente tenemos carbono y nitrógeno, es cianuro. Muerte. Remato con lo siguiente, o concretamos esta plática con la siguiente síntesis. Cuando nosotros observamos en las plantas en su metabolismo, que en lugar de generar la proteogénesis, la formación de proteína, empezamos a observar proteólisis, rompimiento y degradación de la proteína, es porque la planta empieza a producir alcaloides. Y cuando una planta está produciendo alcaloides, que se acerca al eje de la muerte, acerca también a su vez los patógenos que están en el suelo, que producen muerte, y los insectos que están por encima del mismo, que producen muerte. Si en la evolución el Padre nos dice que hay que construir la vida física, química, biológica a partir del carbono hasta llegar a la proteína, esta es un efecto evolutivo, es decir, de la fuerza del Padre. Pero cuando ésta se degrada y quiere regresarse a su origen, volver atrás a su origen, no es la fuerza del Padre, sino de todos aquellos fuerzas degenerativas que están en contra del plan evolutivo del Padre, de todos los padres. Así entonces esta plática nos invita a reflexionar. En estos momentos me siento sudoroso por el clima y por el tema, porque no es sencillo poder desglosar un tema tan profundo ante la mentalidad tan intelectual de la vida de hoy. Y vuelvo a repetirles, y esto ojalá se pueda considerar, entre más pensamiento materialista tengamos en nuestro lindo y querido Colima, en nuestro México y en el mundo entero, más la infección de este problema va a continuar. Entre mejor cambiemos y transformemos ese pensar materialista en un pensar de vida, de luz, de espíritu, estamos aportando todas las fuerzas hacia las causas, y este problema se detiene. No es un asunto de si llevas o no, con todo el respeto, un cubrebocas. Es un asunto si llevas o no tu conciencia en la sociedad en este sentido. Así que ahí se los dejo de tarea. Ustedes son los mejores que van a evaluar este video. Honestamente yo no lo hago para eso, es solamente un aporte de su servidor, un gramo de gracia que podemos dar, generar hacia ese estado de crisis en que vive actualmente la humanidad. Muchas gracias a todos ustedes, espero que haya comentarios, preguntas, etc. Estamos para servirle, estamos en todos los medios de información de las redes sociales como Agroteso. Muchas gracias a todos ustedes.